Hola, amigos de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Qué bueno que están con nosotros en la entrega del día de hoy cuando, pese a la pandemia COVID-19, esto no impide que la feligresía asista a Higüey previo a la celebración del Día de la Altagracia. Aunque hay que decir que en 50 años es la primera vez que se celebra este día sin la presencia de los creyentes en el templo. El obispo de la diócesis de Higüey pide al pueblo que sigan apoyando o que apoyen la lucha de la corrupción que está encaminando el gobierno de Luis Abinader. Y el tribunal mantiene en prisión a los 6 imputados del caso Antipulpo. Estas y otras informaciones más la estaremos viendo hoy en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios porque en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino su opinión es importante. Definitivamente la pandemia COVID-19 no impidió que la feligresía católica de todo el país asistiera previo al Día de la Altagracia a Higüey a venerar a la Virgen Protectora, de la que llamamos que la protectora del pueblo dominicano. Las puertas del centro estuvieron cerradas, pero miles y miles de personas se acercaban a querer entrar al templo, a adorar a la Virgen, quien en términos espirituales nuestra madre, es la madre del pueblo dominicano. Pero a pesar de esos esfuerzos, no pudieron hacerlo de forma masiva como anteriormente se practicaba, sino que hubo un control de las autoridades que permitían que las personas entraran de 5 y de 10, grupos de 5 y de 10 personas a venerar a la Virgen de la Altagracia. La actividad conmemorativa a todo lo que tiene que ver con el Día de la Altagracia fueron suspendidas precisamente por la pandemia COVID-19. Sin embargo, esto no impidió que la gente acudiera de las distintas regiones allá a Higüey, como se hace de manera tradicional, porque sabemos que es nuestra madre protectora y espiritualmente es nuestra salvadora. Hay que decir que tal y como la decisión de la iglesia de no hacer una actividad masiva para evitar la propagación del COVID-19, sin embargo, esta Eucaristía que se llevó a cabo en el día de hoy para la conmemoración de la Virgen de la Altagracia estuvo presidida por el obispo de Higüey, Jesús Castro Martes, quien durante su intervención llamó a la población y a las autoridades a apoyar al gobierno de Luis Abinader en la lucha contra la corrupción. Fue una misa donde no tuvimos una participación masiva, se dice que, se confirma que por primera vez en 50 años no hay una misa presencial, no hay una conmemoración presencial, sino de forma virtual, como fue el llamado que hizo la iglesia para dicha celebración. Durante esta alocución, el obispo dijo que la corrupción la consideró como un acto que está destruyendo la sociedad dominicana, porque esto despoja a los pobres y a todo el pueblo de sus bienes, apropiándose solo un grupo, y esto va en detrimento del pueblo dominicano, según dice el obispo Marte. Hay que decir que también confirmó o sostuvo que apoyamos la decisión valiente de las nuevas autoridades que se han pronunciado contra la corrupción, contra esa lacra, dice el obispo, que está destruyendo la sociedad de la República Dominicana. Añade que la corrupción se convierte en humillación y enfrenta
y una afrenta porque disminuye a los numerosos ciudadanos los recursos y se difunde la pobreza extrema, dice el obispo Castro Marte. Al encabezar esa Eucaristía, el día de la Altagracia, el obispo también sostuvo que la corrupción es un acto pecaminoso que mantiene a un gran sector de la población en la miseria. Y eso lo estamos viviendo porque estamos dentro de los índices de pobreza más altos de la región. Y dice, añade que históricamente hay un mal manejo democrático que en lugar de buscar el bien común, se aprovechan de los bienes del Estado para fines personales, egoístas y mediocres. Eso mismo favorece el crecimiento de la corrupción y del narcotráfico, dijo el obispo. Manifestó que los verdaderos ídolos que hoy se apartan del Señor y de los hermanos no son precisamente estatus de madera o de piedra, sino el afán egoísta del poder de tener más que el ser. Hay que decir que el obispo se expresó en estos términos al participar en la celebración de la Eucaristía conmemorativa al Día de la Altagracia, que se celebró allá en Higüey. Estas palabras yo creo que tienen que ser un marco de referencia para las autoridades que dirigen los destinos en nuestro país. Este llamado que está implorando el obispo Jesús Castro, te indican la necesidad de adecentar el Estado dominicano y de que las autoridades asuman este problema como un problema real y que no se dejen llevar de la parte material y de la adulación de muchos de los que están en sus alrededores, sino que encaminen todo el esfuerzo a luchar contra la corrupción y la impunidad, que es un mal de fondo que se ha carcomido nuestro país. Es necesario en estos momentos que todos los funcionarios públicos encaminen su esfuerzo en la lucha contra la corrupción, porque es la única forma que va a tener este gobierno la oportunidad de darle al país una institucionalidad que por años hemos reclamado, que ha reclamado la sociedad dominicana, y que lamentablemente vienen gobiernos, pasan otros gobiernos y al final de la jornada solo hacen algunas cosas o no hacen nada, y muchos de sus funcionarios amparados en esa manta que tienen de protección, hacen y deshacen con el erario del pueblo dominicano, y al final de la jornada no se le aplica ninguna sanción. Nuestro país está carente de sanción porque precisamente por la falta de sanción es lo que ha provocado que las personas se crean que al llegar al Estado su responsabilidad no es administrar esos recursos, sino apropiarse de esos recursos. Entonces es importante que los funcionarios de este gobierno le escuchen con el corazón estas palabras del obispo, porque es el discurso que nos prometió incluso el presidente de la República, Luis Abinader. Por eso es que él pide a las autoridades que acompañen al gobierno de Luis Abinader en esta lucha contra la corrupción, porque es importante que nosotros construyamos un país, pero un país de verdad, no una caricatura de país como ha sido en los distintos momentos. Hay momentos que hemos tenido intenciones y se han encaminado esfuerzos, y yo creo que con la llegada nueva vez del Partido Revolucionario Moderno al poder, es una oportunidad que les estamos dando de que ellos puedan adecentar y construir una nación, que es la nación que soñaron Duarte, Sánchez y Mella en su lucha por reivindicar y por salvar nuestro país. Así que yo espero que este llamado que hace el Monseñor Jesús Castro
pues sea escuchado por el gobierno y los funcionarios, para que cada uno pongamos no, porque yo no formo parte de ese entorno, pongan un granito de arena, y ojalá que esa comisión que formaron de abogados de que para recuperar los bienes del Estado se le brinden todas las condiciones para que estos puedan hacer su trabajo, y que en realidad podamos recuperar todos esos bienes, porque es parte de esa lucha contra la corrupción. Ya hay personas que han aportado pruebas, documentaciones a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, planteando algunos bienes que están en manos de exfuncionarios del gobierno del PLD, que son propiedad del Estado, o sea, se le ha dado insumo. Yo espero que en los próximos días podamos estar recuperando algunos de esos bienes. Primero, que se confirme, para no hacer espectáculo público mediático simplemente, sino para que realmente se recuperen de forma apropiada y puedan entrar dentro de la carpeta de bienes que tiene el Estado Dominicano, y que estas autoridades apoyen la decisión valiente realmente del gobierno de Luis Abinader de afrontar el problema de la corrupción en nuestro país, que es algo endémico y nos tiene colocado entre los primeros lugares de la región como uno de los países más corruptos y donde se permite la impunidad. Bueno, ahí tenemos el caso de los 92 millones que se pagaron en soborno a exfuncionarios del gobierno del PLD, y todavía está en la justicia ventilándose este caso. Ahí tenemos otros casos que también se han llevado a la justicia, que son los funcionarios del gobierno de Danilo Medina, que crearon una red antipulpo, donde los tentáculos de la familia Medina Sánchez permearon la mayoría de las instituciones del Estado, apropiándose y beneficiándose en su condición de familiar. O sea que ahí tenemos los hechos. Lo importante ahora es ver cómo vamos a sancionar y cómo el pueblo dominicano y el país va a resarcir y va a recibir todos esos recursos que le fueron quitados de manera inapropiada, inadecuada, de manera ilegal, que podamos volver a reintegrar en la economía del pueblo dominicano. Luego de una audiencia de más de 16 horas, la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional reconfirmó el mantenimiento en prisión de 6 de los 11 implicados en el caso Antipulpo, quienes habían apelado y solicitando su libertad pura y simple. El tribunal adoptó esta medida luego de esta madrugada de este jueves, luego de que estos apelaran a la decisión que había impuesto el juez Alejandro Vargas de mantenerlo en prisión preventiva. Sin embargo, esto tras su apelación, pues lo que se hizo fue reconfirmarle y que se mantengan en prisión. El grupo que recurrió a esta apelación está compuesto por Juan Alexis Medina Sánchez, Francisco Pagán, Fernando Rosa, José Dolores Santana, Christopher Sánchez, Juan Suriel Suazo, quienes durante la audiencia el director del PECA y Wilson Camacho y la directora de persecución Jenny Berenice pidieron al tribunal rechazar los recursos presentados por los imputados, tras entender que los mismos la decisión adoptada fue la correcta, y por lo tanto lo que piden es que se mantengan en prisión, mientras que la defensa señalaba que había solicitado al tribunal disponer la libertad pura y simple. En el caso contrario, que se dispusiera otro tipo de coerción contra estos otros imputados del caso Antipulpo, ya sea visita periódica, prisión domiciliaria, impedimento de salida, pago de una multa,
colocación de un brazalete. Esta era la petición que estaban haciendo la defensa. Sin embargo, la segunda sala penal de la Corte del Distrito Nacional pues decidió mantener la decisión de, valga la redundancia, del juez Alejandro Vargas. Hay que decir que se recuerda que en el mes de marzo está fijada la revisión obligatoria de la medida de coerción que impuso el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, que encabezó en ese momento el juez Alejandro Vargas. El también imputado y ex contralor de la República, Rafael Gelmosén, también había apelado, había apelado para que se le quitara la prisión preventiva. Sin embargo, fue la misma decisión de que se mantengan todos en prisión preventiva. Hay que decir que el abogado de Alexis Medina dice que denunció que a este lo tienen en prisión solitaria, que lo tienen en una solitaria y que no le permiten relacionarse con nadie, pero hay que entender que estamos ante una situación de crisis de salud, fruto de la pandemia COVID-19, pero también le explicaba a los medios de comunicación que solamente se le permite salir por 15 minutos, como que si esto fuera ¿cómo le digo, señores? La verdad es que yo creo que el juez Salcedo tiene que entender que estamos ante una situación especial. El abogado Salcedo tiene que entender que estamos ante una situación especial y que lamentablemente no pueden permitirle a los internos que estén pululando por toda la cárcel, porque lo que se está evitando es la aglomeración de personas, precisamente para ayudarlo y para prevenir que se propague la pandemia COVID-19, y que ese no es un elemento que yo creo que tengamos que traer a apelación. Lo que hay que traer a juicio y apelación es el hecho, o a relucir, más que apelación, perdón, a relucir es el hecho de que estas personas cometieron un delito grave contra el Estado Dominicano, y por su condición de familiares y por su relación directa con las autoridades que dirigían el país en ese entonces, pues aprovechando esa condición, hicieron muchísimas cosas que fue en detrimento del erario dominicano, sobrevaluaron, violentaron, manipularon los concursos para ser beneficiario ellos sin ningún tipo de condición, planteaban una cantidad, entregaban otra, le ponían el precio que le parecía, iban a las instituciones y disponían de ella como si fueran las autoridades de ella, y aquel que se pusiera en contra lo sacaban del puesto. O sea que realmente el daño que le hicieron, tanto moral como económico al país, yo creo que este grupo merece pagar las consecuencias, y es justo que se mantengan en prisión tal y como lo dispuso el juez Alejandro Vargas, y la petición hecha por Wilson Camacho y Jenny Berenice, los abogados o magistrados del Ministerio Público, quienes de manera magistral han manejado el caso y con mucha profesionalidad y con mucha distancia, manteniendo la posición en defensa del Estado Dominicano y el asentamiento, por supuesto, y la aplicación de las leyes, y poner en alto la justicia, que lamentablemente había perdido toda la credibilidad y la confianza. Ya nadie creía en nada, y ellos están haciendo un trabajo loable, y yo creo que es importante que se mantengan en esa misma actitud, y tal y como hicieron en el día de ayer, defender el Estado Dominicano, que se siga en eso, porque la verdad es que ese grupo que hizo lo que le pareció con el Estado no tiene ningún derecho de pedir que se vaya con un brazalete, que se le impida salir del país, hay prisión domiciliaria, que se pague una multa. No, o sea, lo que ustedes le hicieron al país es poco de lo que se supone que debe de venirle en el futuro. Suscríbete.
Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios porque en nuestro tiempo con Nuris Paulino su opinión es importante. Y todos los que no creamos que somos poderosos es un peligro. Todo poder es pasajero. Así dijo ayer el presidente Luis Abinader. Y qué frase que tiene tanto valor y debería de penetrar en la psiqui de quienes dirigen las distintas instancias del Estado Dominicano. Creernos que somos poderosos, que esto es para siempre, es peligroso. Fíjense lo que le pasó al grupo saliente, fíjense lo que le pasó a Danilo Medina creyéndose que el poder era permanente. ¿Dónde están hoy? ¿Cuál es el poder? Fíjense el comportamiento que tuvieron los familiares y allegados al gobierno de Danilo Medina. Y eso no solamente en el gobierno de Danilo Medina, pasó en otros gobiernos, otros funcionarios que se creían que tenían el poder y que el poder era para siempre. Y la vida le mostró que el que se ensalza, más que la vida, la Biblia le demostró que el que se ensalza será humillado y que el que se humilla será ensalzado. En esos términos habló el presidente de la República durante la tercera audiencia que se tuvo para evaluar los aspirantes a miembro del Consejo Nacional el Consejo Nacional de la Magistratura, para evaluar los aspirantes a formar parte del Tribunal Constitucional. Esa aseveración la hizo el presidente a propósito de una pregunta que le hacían al juez Alejandro Vargas, quien es uno de los aspirantes a formar parte del Tribunal Constitucional, que decía que el juez que se crea con poder es un peligro, porque el poder no per se, el juez no está para creerse con poder, sino para aplicar la ley. Y Alejandro Vargas, un abogado con una experiencia extraordinaria, pues demuestra con esta frase la humildad y demuestra la capacidad y el conocimiento realmente que tiene de lo que debe ser un juez en la aplicación de la justicia. Dice quiero leerle esto: lo peor que le puede pasar a un juez es pensar que es poderoso. Todo el mundo puede pensar que tiene poder. El único que no debe pensar que es poderoso es el juez, dice Alejandro Vargas. Ante esa respuesta que le da al diputado Víctor Fadul, el presidente de la República reacciona y habla en esos términos. Y dice también el presidente de la República, entonces dice, secundando por supuesto la posición, lo que plantea Alejandro Vargas, y agrega que no solamente el juez se cree que con poder es peligroso, sino todos los que ocupan posición y se creen poderosos, porque ese mismo poder, ese emborrachamiento de poder es lo que provoca se desencadena todas estas situaciones que vemos hoy en día, que tenemos sometido a la justicia una serie de exfuncionarios. ¿Por qué? Porque sometido a la justicia una serie de personas, no solamente exfuncionarios, sino también altos militares, personas que hayan ocupado posiciones medias, porque la gente, al emborracharse de tanto poder, al creerse que tiene tanto poder, cree que tiene el mundo debajo de sus pies y lo hace volverse loco. Yo recuerdo en una institución que había un grupo que estaba dirigiendo en esos momentos y pareciera que el pasillo le quedaba pequeño, porque caminaban, era como que el mundo lo tenían en sus pies, y cuando decían algo había que salir corriendo y había que hacerle todo porque se creían dioses. O sea, ese emborrachamiento de poder saca a la gente de su sí y lo lleva a comportarse como dioses, y ahí es que está el peligro. Y por eso tenemos sometido a la justicia tantas personas con tantos expedientes de corrupción, porque son tan dioses que se creen dueños y señores del Estado Dominicano, y en ese sentido se apropian de todas las propiedades, de los bienes del Estado Dominicano,
porque el mundo es nada para ellos. Ellos son el mundo y eso es un peligro. Esta frase fue muy inteligente de parte del magistrado Alejandro Vargas, quien estuvo siendo evaluado en el día de ayer por el Consejo Nacional de la Magistratura. Hay que decir que el presidente de la República en esa última ronda de entrevistas tuvo que salir porque tenía un compromiso y la vicepresidenta asumió la postura de la posición del presidente. También en el día de ayer le correspondía al juez Francisco Ortega ser evaluado, pero se pospuso esta evaluación. Ahí también no sé si el presidente de la Cámara de Diputados se va a ausentar durante este proceso de evaluación del magistrado Francisco Ortega, porque hay que decir que fue precisamente ese juez quien dictó sentencia contra Pacheco en el caso de Odebrecht. Entonces sería importante que Pacheco, quien fue juzgado por el juez Ortega, pues no participe. Creo que lo ético y lo correcto sería que él no estuviera en esa evaluación, pero es una decisión muy personal y particular de Pacheco. Yo creo, de todas formas, la formación de Pacheco no es de venganza, no creo que tenga ningún tipo de aspecto, o sea su característica, pero por un problema hasta de no permitir que se haga juicio de valor, porque cualquier decisión, si toma una decisión en contra de que Ortega se mantenga en el puesto, puede ser interpretada por mucha gente como una venganza, y yo creo que en ese sentido lo correcto sería que Pacheco se inhibe de participar en esta evaluación. De todas formas, es decisión personal e individual de Pacheco, no quiere decir que no tenga el derecho, pero si él lo juzgó, no puede ahora Pacheco evaluarlo, no sería prudente. Ya están ahí, se concluyeron las rondas de la evaluación de los miembros o los aspirantes a formar parte del Tribunal Constitucional, las cuatro vacantes que están pendientes para llenar. Así que concluido este proceso, vamos a esperar que saquen los mejores. Dentro de esos mejores, yo espero que no se quede el juez Alejandro Vargas, porque la presencia de él suma en cualquier tribunal que esté. Suscríbete en YouTube a Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Un programa de noticias, comentarios, entrevistas y todos los temas de actualidad. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, negó durante una comparecencia en un programa de televisión que el Partido de la Liberación Dominicana haya recibido dinero de la compañía brasileña Odebrecht para financiar campaña política. Dijo que esta organización en ningún momento recibió algún aporte o financiamiento de parte de esta compañía para la campaña que desarrollaban. Esta respuesta la da Víctor Díaz Rúa tras la información que dio Ángel Rondón, diciendo que esa compañía, él como representante de esa compañía en el país, había financiado campaña a todos los partidos políticos. Sin embargo, Víctor Díaz Rúa dijo que en ningún momento de la historia del Partido de la Liberación Dominicana se recibió dinero para financiar campaña de esta compañía. Aún así, no negó que sí esta compañía participó en algunas actividades de recaudación de fondos para las campañas de ese partido político. Entonces, como que no entiendo mucho a Víctor Díaz Rúa, y qué interés podría tener Víctor Díaz Rúa en negar que haya recibido ese Partido de la Liberación Dominicana fondos para financiar la campaña política de parte de la compañía Odebrecht, cuando todo el mundo sabe que lo que dijo Ángel Rondón, es la verdad absoluta.
de que el Partido de la Liberación Dominicana fue el más beneficiario de los aportes que hizo Odebrecht. Fíjense cómo él admite que sí participaron en algunas actividades de recaudación de fondos y ella no aportó nada. Pero por favor, Víctor, que se te quiten esos demonios que te tienen como perturbado. De todas formas, también tildó de venganza lo que hizo Danilo Medina, incuando en su contra el expediente, introduciéndolo a él en el expediente de Odebrecht. Dice que eso fue algo planificado por el expresidente Danilo Medina como una venganza a él, pero todo apunta porque él no negó que él se haya beneficiado, esta compañía, de algunos de los contratos que le dio Obras Públicas a esa compañía brasileña. Entonces, frente a esa secretaría, ese ministerio, estaba él. Y quien benefició a esa compañía con esos contratos fue Obras Públicas. Por lo tanto, si fue una venganza, un problema personal entre Danilo y Víctor Díaz Rúa o con Leonel Fernández, bueno, no lo sabemos, pero lo que sí estamos claros es que Víctor Díaz Rúa era el ministro de Obras Públicas y a través de Obras Públicas esa compañía fue beneficiaria de múltiples contratos. Entonces, esos contratos alterados en términos económicos para pagar soborno, los 92 millones de soborno de dólares que se utilizaron para el pago de soborno, que Rondón no lo ha negado como representante de esa compañía. Al contrario, ha confirmado tras las declaraciones de los testigos que vinieron de Brasil. Rondón se ha visto compelido a aceptar que realmente se ha pagado. Por lo tanto, yo creo que es momento de aceptar la derrota. Ese grupo que estuvo trabajando y que estuvo beneficiándose de la compañía Odebrecht, es momento que ya acepte. Y yo creo que sería más decoroso esto que seguir tratando de dilatar este proceso que no beneficia, al contrario, te está desgastando en términos emocionales, está también afectando a su familia, afectando a la sociedad, y al final tendrán que pagar las consecuencias y aceptar que realmente fueron beneficiados por esta compañía. Señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios, porque en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino su opinión es importante.